una J. Entonces tenemos dos maneras de encarar. Ahora hay una explicación del factor menos 1 elevado a la IJ. Produce un patrón de signos que no lo dice ningún texto de matemática, pero yo lo llamo como geográfico porque depende de la posición. Así que eso tómenlo con pinza, ese es un nombre tucumano. La posición de los signos, como depende del número I, del número J, tiene este patrón. Siempre, si yo tengo una matriz de orden 4, que tiene 4 filas y 4 columnas, siempre el de la esquina superior izquierda, perdón, va a ser positivo. Y de ahí alternan. ¿Qué me muestra esto? Esto proviene del desarrollo del menos 1, que es parte del cofactor, elevado a la I más J. Eso me produce este patrón de signos. Esos signos son independientes de los signos que tenga el elemento que está puesto en ese casillero. Esto solamente funciona para determinantes y solamente funciona para matrices cuadradas. Entonces siempre van a tener que la diagonal principal va a tener signos positivos y la diagonal secundaria signos negativos. Siempre en una esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha va a haber un signo positivo y que van alternando tanto para el costado como para arriba o para abajo. Este tipo de estructura mental es muy fácil de seguir. Entonces, no creo que haya confusión si nosotros lo trabajamos, lo pensamos de esa manera. Vamos a ver este ejemplo 2. En este ejemplo 2, la matriz va a tener esta geografía de signos. Fíjense que la diagonal principal está con signo positivo y la diagonal secundaria también con signos positivos. O sea que la única verdad es que esta es siempre positivo. La otra puede alternar en positivo o negativo según el orden. Si el orden es par, van a ser todos negativos. Si el orden es impar, como en este caso, que es 3, entonces son todos positivos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a ver, voy a borrar ahí. Ahí está. Solución. La solución es calcular, es la misma matriz que tuvimos en el ejemplo 1. O sea que su determinante sale menos 2. Y acá hemos hecho el desarrollo por la fila 3. O sea, I igual a 3. Esto lo hicimos a mano recién en la página anterior. Y sale 2, que es el valor de determinante de esta matriz. Vamos a ver que el teorema 1 es útil para calcular el determinante de la matriz que contiene muchos ceros. Tanto por fila o por columna nos da la libertad de elegir cómo la vamos a desarrollar a la
al determinante. Por ejemplo, en el ejemplo 3, podemos calcular el determinante. Fíjense qué interesante que está esto. Esta es una matriz de orden muy grande comparada con la que veníamos viendo. Es de orden 5. Entonces, pero tenemos la facilidad de los ceros. Si la desarrollamos por esta columna, tenemos 3 por 1, por menos 1 elevado al cuadrado, y el determinante de la submatriz que nos queda, que es lo que está dibujado aquí abajo. Esta submatriz es lo que nos queda de acá, que es una matriz de un determinante de orden 4. Todo lo demás es 0, porque está multiplicado por estos elementos 0. Ya no importa el signo, no importa el cofactor, chao, nos olvidamos de eso. Nos queda un solo cálculo. Ese cálculo, ya vemos que el determinante menor también tiene una fila que es casi todo 0, y eso lo vemos en la página siguiente. Dice, de aquí en adelante se omitirán todo lo otro que no, que es 0. No lo escribimos. Entonces, fíjense, el 3 era en la matriz 5, el primer elemento de la columna. El 2 es el primer elemento de la columna de orden 4. Y nos queda un menor de 3 por 3, de grado 3. Este menor es el mismo determinante de la matriz que usamos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Por eso ya no la calcula más, porque ya lo tiene calculado. Por eso da menos 2. Entonces, el determinante de la matriz de orden 5 da menos 12. ¿Sí? Bueno, antes que sigamos, vamos a retroceder 2 pasos y vamos a mirar el panorama completo. Nosotros tenemos una matriz de orden n y nosotros lo transformamos mediante la operación determinante y lo transformamos en un número A que pertenece a los reales. No importa el orden de la matriz cuadrada de orden n, pero la transformación hace de que nos aparezca un número en los reales. Esto es un cambio de dimensión brutal. Ya nos estamos acostumbrando en álgebra a que la mente juegue con estas estructuras. Antes, cuando nosotros íbamos a comprar al kiosco, teníamos 2 dimensiones, pesos y caramelos. Tantos pesos, tantos caramelos. Convertíamos pesos a caramelos. Ahora, con el tema de la multiplicación de una matriz por un vector, nos da otro vector que pertenece a otra dimensión. O sea, hay una matriz que transforma un vector de la dimensión 3 en un vector de dimensión 5. Y guarda, o sea, ¿qué es un vector de dimensión 3? Y bueno, puede ser una posición en el espacio que nosotros tenemos en nuestra habitación. Y un vector de orden 5, vaya a saber Dios qué significa, pero tiene un significado. Entonces, nosotros con estos productos, con estas operaciones, no la de suma y resta que hace que una matriz o un vector consiga otro vector en la misma dimensión, sino cuando hacemos los productos o esta transformación de determinante, saltamos de una dimensión a otra con total facilidad. Y aunque no la percibamos a la dimensión de la matriz de orden n, no la percibimos con nuestros sentidos, al número real que representa esa matriz, sí la percibimos con nuestros sentidos porque está en una dimensión que nosotros sí captamos.
que es la dimensión lineal, o sea, de una sola dimensión. Ahora bien, nosotros, este camino, esta flecha que yo dibujé acá, tiene un solo sentido, o sea, para cada matriz le corresponde un solo número A. Pero al revés no es cierto. A cada A le pueden corresponder distintas matrices de orden n, inclusive distintas matrices de otros órdenes, n-2, n-3, o cualquier orden, n+1. O sea que no es biunívoca la transformación. O sea, yo puedo tener dos matrices inclusive del mismo orden, distintas, y cuyo determinante me dé el mismo valor. Pero no puedo tener, a partir de un valor en los reales, decir, le corresponde tal matriz en orden n. Eso no puedo hacer, porque puede haber muchísimas, infinitas matrices que pueden tener su determinante A. Es un camino de ida, no de vuelta. No es biunívoca, no es una situación en la cual si una cosa implica otra, al revés también se da. ¿Sí? Bueno, esas dos observaciones son interesantes antes que sigamos. Y ahora seguimos. Como conclusión de este teorema 1, nosotros podemos leer esta frase, dice, la matriz en el ejemplo 3 era casi triangular. Este casi triangular es una cosa que suena como un cañonazo. Esto nos lleva al teorema número 2. Cuando es casi triangular, a ver qué pasa cuando la matriz es triangular. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si una matriz es triangular, entonces el determinante de A es el producto de las entradas sobre la diagonal principal de A. Interesante. Interesante porque esto nosotros lo asociamos con lo siguiente. Nosotros tenemos una matriz, trabajamos con las equivalentes hasta que llegamos, esto lo hacemos ya casi mecánicamente, hasta que llegamos a una matriz triangular inferior, donde todo esto son ceros. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? Es el producto de la diagonal principal. O sea, el determinante de esta matriz es A11 por A12 por A22 y ANN. Y ahora esto lo vamos a relacionar con todo lo que hemos aprendido anteriormente. O sea, nosotros podemos hacer transformaciones de filas hasta llegar a la matriz escalonada, ni siquiera la matriz escalonada reducida. La escalonada ya está suficiente. Cuando llegamos a la escalonada, multiplicamos todos los miembros de la primera diagonal y nos da el valor del determinante. ¿Sí? Eso dice el teorema 2. O sea, usamos el destornillador. ¿Se acuerdan a qué le habíamos llamado destornillador? A la herramienta que la usamos para cualquier cosa. En este caso, la usamos para sacar el determinante. Antes la habíamos usado para sacar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. También la usamos para saber si los vectores columna eran linealmente independientes. También la usamos para un montón de cosas más. Ese destornillador lo volvemos a usar ahora. O sea, para resolver determinantes. Eso dice nuestro teorema 2.
Teorema 2 nos habilita a usar el destornillador para llegar a una matriz escalonada, escalonada nada más, y con eso ya tenemos casi resuelto el determinante. Bueno, vamos a hacer eso. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, acá en la frase del último dice, la estrategia en el ejemplo 3 para detectar cero funciona muy bien cuando una fila o columna completa consiste en ceros. En tal caso, el desarrollo por cofactores a lo largo de tal fila o columna es una suma de ceros. Así el determinante es cero. Bueno, ¿qué significa? Que si yo tengo una matriz en que tengo una columna, o tengo una matriz en que tengo toda una fila igual a cero, el determinante de esta matriz es cero. Porque si yo hago el desarrollo justo por esa columna o por esa fila, todos los factores van a ser cero, todos los sumandos van a ser cero. Entonces esto también es una ley, una consecuencia del teorema. Ustedes se acuerdan que cuando solucionábamos los sistemas de ecuaciones lineales y usábamos el método de reducción de fila mediante operaciones elementales para llegar a la matriz equivalente escalonada, a veces nos quedaba una fila totalmente llena de ceros. Y la conclusión era que en ese caso, la matriz que no tenía pivot, la columna que no tenía pivot, esa variable era una variable libre. ¿Se acuerdan? Si esa variable era libre, teníamos infinitas soluciones. Si esta es una matriz cuadrada, y nos pasa esto, si nosotros tenemos un sistema cuadrado, que significa que tiene n ecuaciones y n incógnitas, y tiene el vector b igual al vector nulo, entonces la matriz ampliada va a ser una matriz, no va a ser cuadrada, pero la A es cuadrada, y se le agrega una columna de ceros, y entonces si una fila cualquiera se convierte, cuando la hacemos a la transformación, en todo cero, significa que en la matriz cuadrada de coeficientes, el determinante es cero. Significa además que existe por lo menos una variable libre y que la solución no es única. Y cuando la solución no es única, no existe la matriz inversa. Estamos hablando de una matriz cuadrada A cuadrada. Y si no existe la matriz inversa, quiere decir que la solución no es única. Cuando nosotros trabajábamos en la ecuación A por el vector X igual al vector nulo, teníamos un sistema homogéneo y podríamos, perdón, sin que sea homogéneo, porque esto se puede generalizar perfectamente. Da el vector B de términos independientes. Y la matriz A de coeficientes tiene o se le puede sacar la matriz inversa, llegábamos a una ecuación en que la solución era única y era A a la menos 1 por el vector B, nos daba el vector X, que era el conjunto de solución única.
Existe solución única cuando la matriz de coeficientes es invertible. Si es invertible, quiere decir que el determinante es distinto de cero. ¿Por qué? Porque la matriz invertible estaba definida como la matriz 1 sobre el determinante por la matriz de los adjuntos transpuesta, que se describía con el símbolo del asterisco. Y este tema de que el determinante queda en el denominador, si el determinante es cero, esta operación no se puede hacer. Y si el determinante es cero, no existe la matriz inversa y no existe el caso que solamente funciona para matriz, para sistemas que tienen solución única. Y eso se compatibiliza con el hecho de que cuando existe una fila toda de ceros y la matriz entonces tiene una evidencia de que una de las variables es libre, significa que tiene infinitas soluciones, que no tiene solución única. Y eso significa que el determinante es cero. Y si el determinante es cero, significa que no existe la matriz inversa. Y ahora calzan todas las piezas de este rompecabezas y lo podemos ver desde distintas caras. Esto es como un diamante que tiene un montón de caras y nosotros nos podemos parar enfrente de cada cara y ver una cosa diferente. Pero el objeto que estamos analizando sigue siendo el mismo. Bien, esto parece confuso, pero tiene que ir cerrando los conceptos y tienen que ir relacionando con todo lo que han aprendido hasta acá. Nota numérica. Acá este hombre hizo los cálculos de qué pasaba en una matriz de orden 25. Para sistemas de ecuaciones lineales, 25 variables y 25 ecuaciones no es nada. Sin embargo, si queremos calcular el determinante con un desarrollo por cofactores, entonces nosotros tenemos que usar multiplicaciones de cofactores. Habíamos dicho que era el orden factorial dividido 2. 25 factorial dividido 2. Esto es un número impresionante. Yo agarro la calculadora y me da este valor, 1.5 por 10 a la 25, o sea, es 15 y 24 ceros. Es 15 y 24 ceros. 3, 6, 9, 12. Y el doble de estos ceros hay que ponerlos acá. Ahí están los 24 ceros. ¿Cuánto carajo es este número? Esa es la cantidad de multiplicaciones que tiene que hacer un cristiano o la computadora. Y entonces, ¿qué pasa si lo hace la computadora? Que sería lo deseable. Efectúa 1.000.000.000 de multiplicaciones por segundo. O sea, una computadora súper rápida que hace 1.000.000.000 de multiplicaciones por segundo tendría que trabajar 500.000 años para calcular un determinante de 25 por 25. Imagínense un modelo de ecuaciones lineales de 1.500 ecuaciones y con 1.500 incógnitas que describe un sistema de clima. Y queremos predecir el clima. Cuando terminemos de calcular, ese día que queremos predecir ha pasado largamente. Por eso es que existe la carrera tecnológica de encontrar la computadora más rápida que pueda hacer este tipo de cálculos. Pero además, existe la otra carrera paralela de los matemáticos que tratan de simplificar este proceso con teoremas, y de aquí se ve la importancia de saber matemática
porque ahí podemos ahorrar con cada intervención y con cada teorema, podemos ahorrar el cálculo una barbaridad. ¿Sí? Por eso tenemos que saber propiedades de matrices, propiedades de determinante, para poder hacer estos cálculos con el mínimo recurso de la computadora. O sea, usando lo mínimo posible de la computadora. Tenemos que tratar de que por teoría matemática, reducir la cantidad de cálculos lo más posible. Porque esto es imposible de manejar. No creo que alguna vez nosotros tengamos una computadora lo suficientemente rápida para sacar el determinante de una matriz de orden 25 en el término, digamos, de una hora, usando el método de cofactores. Profesor, Sí. era que hay que recordar de la contraseña de la Ah, asistencia bien. a las La 9. contraseña, gracias, es la siguiente. Ay, me olvidé. Ahora ya la veo. Me olvidé la contraseña. Qué gente esta, che, que se olvida la contraseña. La tengo. Es jarro con mayúscula. ¿Funciona? Sí, profe. Bien. Bueno, la nota numérica esta es importantísima porque esto nos obliga a estudiar más la matemática para evitar que el cálculo se haga con fuerza bruta. Porque es imposible hacerlo con fuerza bruta. ¿Quién va a vivir 500.000 años para esperar que la computadora termine? ¿Quién va a esperar 500.000 años para solucionar un problema que nos aqueja hoy? Así que directamente este término, este método de los cofactores se descarta, no se lo usa en la forma práctica porque no nos sirve. Entonces usamos propiedades de determinantes. Bueno, acá termina la sección 3.1, pero hoy también vamos a ver la sección 3.2, donde vemos las propiedades de los determinantes. Antes de eso, vamos a ver el problema de la práctica. Este problema de práctica nos dice de que tenemos que calcular el determinante de esa matriz. Ahí ya está expresada como determinante. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos hacer? ¿Qué opinan ustedes? Miren este determinante y díganme qué es lo que podemos hacer primero. Seleccionar la tercera columna. Perfecto. ¿Por qué crees vos que esta es la mejor opción? Porque tiene más 0. Perfecto. Esa es la columna, entre todas las columnas y todas las filas, esa es la que tiene más ceros. Entonces,
nosotros directamente ponemos -1 y vemos el lugar. Primera fila, tercera columna, o sea, -1 a la cuarta. Directamente nos olvidamos el signo menos. Esa es una posición geográficamente positiva. Ponemos el elemento y ahora ponemos el determinante de orden 3 que nos queda eliminando la fila 1 y la columna 3. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, desarrollamos lo otro, ni falta que hace. ¿Cómo desarrollamos ahora este determinante de orden 3? ¿No era primero como donde está la identidad, digamos? O sea, en la parte del centro. No entiendo la pregunta. Que podíamos multiplicar, creo que era lo que estaba en la columna del medio, o sea, entre la matriz escalonada, entre la reducida, no sé si se acuerda que era Ah, como la de la esquina. vos Es querés que, hacer tratar de llegar a una escalonada, ¿sí? Bueno, Profe, sí, se puede aplicar de nuevo cofactores a esa, ¿verdad? exacto, se puede. Yo o aplicar Vale, cofactor en la por la primera. columna 1. en la primera columna, exactamente. Entonces ahora queda 2 porque este de -1 a la cuarta directamente ni lo ponemos, ¿sí? Entonces ponemos -1 en la posición, ya esto tomándolo como un determinante de 3 por 3, este sería primera fila, segunda columna, esto es -1 al cubo, por -5, que es el valor del elemento, y por la matriz que queda eliminando la primera columna y la segunda fila. 3 menos 4 y 5 menos 6. Lo de la parte triangular lo vamos a hacer en el segundo, la segunda sección del capítulo 3, sea en 3.2, que vamos a iniciar enseguida. ¿Sí? Entonces esto es igual a -2, el menos este es del -1 al cubo, por -5, y ahora desarrollamos el determinante de orden 2, que es 3 por -6 en -18, menos 20, que es, perdón, menos -20. Menos 20 resulta de 5 por -4. Y entonces esto es igual a 2 por 5, los menos se anulan, y queda -18 más 20 es 2 positivo. Y esto da 4 por 5, 20. ¿Estamos bien? Fíjense que no hemos desarrollado la fila 1, donde tendríamos que haber calculado un montón de cosas. Pero si lo hubiéramos hecho, nos quedaría 5 por un determinante que tiene en la fila del medio 3 ceros. Este determinante es 0, porque si desarrollamos ese determinante por esta columna, nos da 0. O sea que este factor no va. -7 por el determinante que también tiene en su segunda columna todo 0. También se desarrolla por acá, ese da 0. Más 2 y ahí ya el determinante no tiene este problema, hay que calcularlo. Y más, perdón, menos 2 por un determinante menor que en su tercera columna tiene todo 0. Este también
nos queda solamente este término. Si lo hubiéramos desarrollado por la fila 1. ¿Se entiende? En algún momento nos va a impactar esta columna que es casi todo 0. Pero tenemos que escribir todo esto. Lo más fácil es hacer como lo hicimos al ejercicio. ¿Sí? Profe, Ese es el esfuerzo mínimo. Sí, ¿no sería 12 en lugar de 20 el resultado? no, no, porque ¿cómo llegas vos a 12? Porque primero no multiplicaría 2 por 5 y lo sumaría al 2 después. No, no se suma, se multiplica. Fíjate que esto es 2 por menos 1 por menos 5 y el menos 5 por el resultado del determinante de orden 2. Ah, claro, claro. Ah, sí, sí, lo veo bien. Entonces, Gracias. esto es por 2. Da 20. Quédate tranquilo que está verificado y está ya hecho con anterioridad y está resuelto al final en la página, después de los enunciados está resuelto y ahora lo vas a ver. Después los enunciados de los ejercicios 3.1. Aquí está solución al problema de la práctica. ¿Ves que da 20? Y está hecho como nosotros lo hicimos. ¿Se entiende? Acá se desarrolló por esa columna y acá por esta columna. Está igual a lo que nosotros lo hicimos. Sí, profe. Gracias. De nada. Esto siempre usen ustedes esto de que el ejercicio tiene varias cosas que están resueltas para verificar. ¿Sí? El capítulo 3, sección 2, propiedad de los determinantes. Aquí es donde vamos a aprender la papa, la verdad de la milanesa, porque con esto nosotros vamos a ahorrar muchísimo cálculo y vamos a volver a relacionar esto del determinante con el sistema de ecuaciones lineales y con la herramienta que significa la reducción por filas, ¿sí? ¿Vi mal o tengo uno que está durmiendo? ¿Será, che? Parece que vi mal. No hay nadie durmiendo, ¿no es cierto? No, profe. Bien. Todavía Bueno, no, profe. los que responden es que no están durmiendo, pero hay uno que lo vi acostado, envuelto en sábana. Hubo un flash, profe. Hubo un flash ahí. Bueno, yo no tengo problema en que estén acostados, el problema es que se van a dormir. Esto yo también cuando era chico me mentía, decía, voy a recostar un ratito y ya me levanto. Era fatal, ¿no? Esto por experiencia se los digo. No es algo que yo haya inventado, ¿no? También fue un método probado y fallido. Bueno, vamos a ver entonces propiedad de los determinantes. Para eso vamos a ver varios teoremas. Los teoremas tienen la siguiente característica. En las condiciones que habla el teorema son válidos siempre, uno los puede aplicar con total confianza. Entonces es bueno saberlos de memoria porque nos ahorra muchísimo trabajo. Bueno, entonces lo que tenemos que aprender es cómo cambian los determinantes cuando se efectúan las operaciones de fila. ¿A qué operaciones se refiere? A las operaciones elementales. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 3 operaciones elementales? Esas 3 operaciones elementales hacen que una matriz se convierta
en otra matriz semejante, que tiene el mismo conjunto solución y también tiene el mismo determinante. Pero no hay algunas modificaciones. No son exactamente las tres operaciones que nosotros conocemos. O, si lo decimos de otra manera, son las tres que nosotros conocemos, pero esas tres, una cambia un poco el valor del determinante. O sea, no funcionan como funcionan con las matrices. Bueno, pero eso sí lo aplicamos al determinante. Bueno, entonces, operaciones de fila. Aquí tenemos cómo funcionan las operaciones de fila en un determinante. Si nosotros tenemos una matriz cuadrada, si un múltiplo de una fila se suma a otra fila para producir una matriz B, entonces el determinante de B es igual al determinante de A. O sea, cuando nosotros tenemos en A la operación de que la fila I es igual a la fila I más una constante A multiplicada por la fila I más 3, esa operación me produce de una matriz A, me va a una matriz equivalente B, y el determinante de A es igual al determinante de B. Ahí no cambia nada en el caso de A. En el caso de B, si dos filas se intercambian, si yo tengo que una fila 1 se intercambia con una fila 2, entonces de A me produce una matriz B semejante, y esa, ¿qué pasa con el determinante? Cambia de signo. Esa es la operación elemental de fila que cambia, ¿sí? Bueno, esta otra también cambia, pero es como más razonable. Si yo a la fila I la cambio multiplicándola por un valor real K, entonces obtengo a partir de una matriz otra. ¿Cómo es el determinante de las dos matrices? Y bueno, tienen a ver, al revés, perdón. Si yo multiplico por K el determinante de A, me va a dar el determinante de B. En la B ya está multiplicada, entonces ahí se produce la igualdad de los valores de los determinantes. Entonces, la fila esta de la operación elemental de combinación de dos filas no me produce cambio. Los determinantes son iguales. Las otras dos operaciones me producen cambios sutiles. Una es que al intercambiar dos filas de posición, se convierte en negativo el valor del determinante de la nueva matriz, de la matriz equivalente. ¿Entienden estas tres propiedades? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay un truquito acá. Si nosotros trabajamos con matrices equivalentes y le sacamos, a esta le vamos a llamar A y a esta le vamos a llamar Z, el determinante de A es igual al determinante de Z. Pero si nosotros trabajamos con el determinante de A y le hacemos las transformaciones, el determinante de Z tiene que estar afectado por -1 elevado a todas las veces que hemos intercambiado fila, y por, aquí lo hablan con R, y todas las veces que hemos multiplicado por algún factor, ¿sí?
Entonces, una cosa es el mundo de las matrices y otra cosa es el mundo de las determinantes. Hay una diferencia. Si yo tengo un valor R que pertenece a los reales y lo multiplico por una matriz, esto significa que R va a multiplicar a cada uno de los elementos. ¿No es cierto? Pero si yo multiplico el número por un determinante, es equivalente a multiplicar solamente por una fila. Y los otros no. ¿Se entiende? Los otros siguen iguales. Solamente un factor en un determinante multiplica una fila. No multiplica a todos los elementos de la matriz como sucede en el mundo de las matrices. Esas diferencias hay que tenerlas bien en cuenta y eso dicen los teoremas. Bueno, acá tenemos el teorema 3 indica cómo funciona el tema de las operaciones elementales de fila en un determinante. A ver, ahí termina. En el ejemplo siguiente vemos cómo funciona esto. Tenemos una matriz distinta, no es la misma que usamos en los ejemplos 1 de la sección anterior, 1 y 2. Y entonces, aquí, ya en el mundo de los determinantes, no de las matrices, nosotros establecemos las ecuaciones, las operaciones elementales de fila. ¿Qué operaciones hicimos acá? Hicimos que la fila 2 sea igual a la fila 2 más 2 fila 1. Y obtengo el determinante de acá y es igual. O sea, el determinante de esta matriz es igual al determinante de la matriz siguiente, que es una matriz equivalente. Menos 2 más 2 es 0. 8 menos 8 es 0. Menos 9 más 4 es menos 5. La tercera fila queda igual. Ahora modificamos la tercera fila. Más F1. Menos 1, 1 da 0. 7 menos 4 da 3. Y 0 más 2 da 2. Perfecto, hasta ahí hemos empleado la primera operación elemental de fila y entonces no ha habido cambios sustanciales. Los determinantes son iguales cuando cambiamos la matriz interior, porque se cambian con esta operación de fila. Ahora, para obtener la triangular, en esta determinante vamos a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Y recuerdan, en el teorema 3, esto provocaba un cambio de signo. Entonces lo ponemos al cambio de signo aquí adelante y cambiamos las filas 2 y 3. Nos queda una matriz triangular. Y por propiedades del teorema, como consecuencia del teorema 1 o 2, no me acuerdo ya, queda este menos 1 es el que está marcado con la flecha. Y estos son la multiplicación de los 3 elementos de la diagonal principal. Y me da 15. Entonces apliqué 3 operaciones elementales de fila y ya un teorema y ya lo resolví. En vez de hacer factorial de 3 sobre 2, factorial de 3 significa 3 por 2 por 1. O sea, 6 sobre 2 igual a 3 multiplicaciones. Tengo que armar 3 determinantes de orden 2, hacer el desarrollo por una fila. Podría haber hecho algo más. Por ejemplo, una vez que hago el cambio acá, puedo hacer el desarrollo por esta fila. Puedo combinar los dos
los dos métodos. Puedo usar el método de cofactores y también el método de los teoremas, o sea, operaciones elementales de fila. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Bueno. Un uso común del teorema 3 en la sección C, o sea, la tercera operación de multiplicar una fila por un real, en cálculos a mano es factorizar un número común de fila en una matriz. Por ejemplo, acá puedo sacar factor común de la fila 2, K, y lo saco afuera de la matriz, afuera del determinante. Fíjense que solamente me afecta a una fila. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo K que multiplica a una matriz, el determinante de la matriz da 5, entonces el determinante de la matriz K da K por 5. A ver, no da K por 5. Esto, si este es el determinante de la matriz esta, esto es K por A, entonces esto da, si una matriz N, K a la N por el determinante de A. Pero, si nosotros tenemos un determinante, esto da K por 5. Y esto da K a la N por 5. Esas son las diferencias que surgen de esta propiedad, que solamente en el determinante afecta a una fila y en la matriz un multiplicador afecta a toda la matriz. Ejemplo 2. Bueno, este es largo el ejemplo. Yo trato siempre de poner el ejemplo que entre en una página y no va a entrar a menos que lo haga un poquito más chico. A ver si lo logro. Ahí está. Un poquitín más. Ya me bandé. Ahí está. Ahí me entró en toda la página el ejemplo 2. Tenemos una matriz de orden 4. Entonces, tenemos que calcular el determinante de la matriz, o sea, esta es la consigna. ¿Cuál es el determinante de la matriz A? De orden 4. Entonces, en la esquina superior izquierda vamos a poner un 1. Vemos que en toda la fila todos son pares, o sea que es fácil dividirlo en 2. Saco el 2 como factor común y entonces me queda la nueva fila 1 de esa manera. Así. Lo demás queda sin cambio. Ahora, lo que se hace es lo siguiente. Ponemos a 0 la columna 1 excepto el primer valor. Eso como hacemos y con operaciones elementales de fila. La fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 3 por la fila 1. La fila 3 va a ser la fila 3 más 3 fila 1. Y la fila 4 va a ser igual a la fila 4 menos la fila 1. Aplicando esas 3 operaciones elementales de fila, nosotros obtenemos debajo del 1
que está en la esquina superior izquierda, los 3 ceros estos, y modifica todas las filas, las 3 filas. Y ahora tenemos que podemos sacar otro factor 2 de la fila 3, porque tenemos 6 y 2. A ver. Perdón, acá tenemos antes otra operación. Tenemos este menos 12 lo vamos a convertir en 0, haciendo F3 igual a F3 más 4F2. Una vez que llegamos a este determinante que está abajo, dividimos sacamos factor común de la fila 3 y nos queda, a ver, no saco factor común nada. Directamente hacemos otra operación. Al hacer la otra operación, la fila 4 es igual a la fila 4 menos 1/2 por la fila 3. Y entonces nos queda un determinante que tiene la forma de una matriz triangular superior, donde el triángulo inferior está todo lleno de 0, y en este caso tenemos el 2 que habíamos sacado factor común y la multiplicación de los 4 elementos de la diagonal principal. Y ahí queda resuelta Profe, el determinante. Sí, ese caso se aplica solo si se tiene la triangular inferior, no la superior. también si tenés la triangular superior también se aplica. Ah, Pero ok. como nosotros ya tenemos la cabeza formateada para usar el método para llegar a la escalonada donde el triángulo de ceros es inferior, entonces estamos usando ese tipo de herramienta. Pero si lográs el triángulo de ceros en el superior, y sería entonces una matriz triangular inferior, porque los elementos distintos de cero están en el triángulo inferior, el método vale igual, o sea, es el producto de los elementos que están en la diagonal principal. Bien la pregunta. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Aparte de la que esbozó el compañero y ya fue evacuada. A ver si me olvido algo en la otra hoja. No, bien. Ahí termina el ejemplo 2. Vamos a ver entonces, vamos a repasar de nuevo, aquí en las propiedades de determinante, el significado de los determinantes distintos de 0 o igual a 0 cuando queremos hablar de un sistema de ecuaciones lineales que se llama crameriano. ¿Qué significa crameriano? Que Cramer hizo una fórmula para estudiar, Cramer se escribe así. A don Cramer le debemos el cuarto método de resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos enseñaron en la secundaria. ¿Se acuerdan que había 4 métodos?
Uno era de sustitución. Y el segundo era de igualación. El tercero de sumas y restas. Y el cuarto era de determinantes. En el cuarto, la variable x era igual al determinante de x sobre el determinante del sistema. La notación era así. Y el i era el determinante de i sobre el sistema. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Kramer hizo un estudio en el cual podía resolver todo, con una fórmula, podía resolver todos los sistemas de ecuaciones lineales cuadrados, donde la matriz de coeficientes era cuadrada. ¿Por qué? Se llama sistema cuadrado a un sistema que tiene igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces la matriz coeficientes siempre es una matriz cuadrada. En este caso, cuando la matriz es de orden 4, como en el caso de la matriz U, nosotros tenemos que la matriz U, si tiene pivot a lo largo de toda la diagonal, significa que el determinante de esa matriz es distinto de 0. Siempre y cuando esos pivots, o sea, si al tener pivot ya implica que son distintos de 0 los valores que corresponden a las posiciones donde están los cuadraditos. Esta misma matriz, si fuera una matriz coeficiente, y acá tendríamos los términos independientes, B3 y este es el B4. Y esta sería la matriz ampliada. Tendríamos un pivote en cada columna de coeficiente, o sea, tendríamos un pivot en las 4 filas. ¿Qué significa? Significa que la matriz A tiene un determinante distinto de 0. La matriz A es la matriz de coeficiente. Esta es la matriz A. Eso significa que existe una solución única, porque tenés pivote en cada columna, significa que no hay ninguna variable libre, o sea que no existe la situación de infinita solución. Entonces tiene una solución única. Y además, como tiene todos los pivots distintos de 0, el determinante es distinto de 0, significa que existe la matriz inversa. Y la solución única se puede expresar como a la menos 1 por el vector de término independiente. Y es una solución única. Todas esas implicancias tienen que ver con el determinante, porque la definición inicial de matriz inversa era de que era 1 sobre el determinante de la matriz por otra matriz que se llama adjunta, ¿sí? Que se desarrolla a partir de la matriz A. ¿Cómo era la matriz adjunta? Si yo tengo una matriz A, tengo la matriz de los cofactores, que es igual al cofactor cofactor 1n, cofactor m1 y cofactor n1, perdón, y cofactor nn. ¿Cuáles eran los cofactores? El cofactor ij era igual a menos 1 por i más j por el determinante de la submatriz ij. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, armás una matriz
en cada posición, en vez de poner el elemento que va, pones su cofactor, y esa es la matriz de cofactores. Y si a esa matriz de cofactores la transpones, entonces te da la matriz adjunta, que se determina con el asterisco. Ahora, la matriz inversa es igual a la matriz adjunta, o sea, la transpuesta de los cofactores dividido el determinante de la matriz original. Esto es una forma de sacar la matriz inversa. La otra forma, ¿se acuerdan que nosotros poníamos la matriz identidad al lado? Y a esa la transformábamos de tal manera que la matriz equivalente quedaba identidad y de este lado quedaba la matriz inversa. Este era el método de Gauss-Jordan. Y esta era la definición de matriz inversa con determinante. Bueno, todo esto entonces seguimos el desarrollo de esto. Una matriz cuadrada tipo A se redujo a una forma escalonada, U, mediante reemplazos de fila e intercambios de fila. Esto siempre es posible. Entonces, si hay R intercambios de fila, entonces menos 1 a la R, porque cada intercambio de fila nos produce un signo menos. Entonces, del teorema 3 deducimos esta fórmula, que el determinante de la matriz original A, que es semejante o equivalente a la matriz U, porque tienen el mismo conjunto solución, los determinantes son iguales a menos del signo menos que se hizo tantas veces que se intercambiaron filas. Entonces, es triangular la matriz escalonada, entonces en la matriz U el determinante es el producto de las entradas de las diagonales de la diagonal principal. Si A es invertible, quiere decir que existe la inversa, las entradas U sub I, o sea que son los miembros de la primera diagonal, que corresponden a las posiciones donde están los cuadraditos negros, son todas pivotes distintos de 0. Porque A es semejante a una, o sea, la podemos seguir a la transformación equivalente hasta llegar a la identidad de orden n. O sea que en vez de números en los cuadraditos tengamos el 1 y en vez de asterisco tengamos 0. O sea, logremos llegar hasta la matriz identidad. Si seguimos con operaciones de fila lo podemos hacer. Entonces, los elementos de la diagonal principal no se han escalado a 1 todavía. O sea, paramos este proceso hasta la ecuación escalonada, perdón, hasta la matriz equivalente escalonada. Si nosotros seguimos un paso más, vamos a llegar hasta la escalonada reducida, donde también el triángulo superior se va a hacer 0. No tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar solamente hasta la escalonada. Entonces, al llegar a la escalonada, el producto, el determinante de U va a ser igual al producto de los elementos de la primera diagonal. De otra forma, si alguno de estos pivots fuera 0, el producto de la primera diagonal es 0. Entonces la matriz no es invertible. O sea, si el determinante de A vale
esto, la matriz, sea un valor distinto de 0, la matriz tiene inversa. Y si vale 0, la matriz no tiene inversa. Es interesante hacer notar que aunque la forma escalonada de U que se acaba de describir no es única, porque no está completamente reducida por filas, los pivots tampoco son únicos, el producto de los pivotes es único. Lo único que puede cambiar es un signo menos y depende de la cantidad de veces que se hizo intercambios de filas. La fórmula 1, esta, no solamente da la interpretación del determinante de A, sino que también demuestra el principal teorema de la sección. Y ese es el teorema 4. Vamos a ver qué dice el teorema 4. Una matriz cuadrada es invertible si solo si el determinante es distinto de 0. Punto. En esta matriz del ejemplo 3, calculamos el determinante y da 0, entonces ya podemos decir de que la matriz es inversa, no existe. Ahora, ¿cómo se hace para saber que el determinante es 0 acá? Fíjense que la matriz tiene esta fila y esta fila iguales. Eso nos da la pauta que el determinante da 0. ¿Por qué? Porque si tenés dos filas iguales, yo puedo hacer fila 2 igual a fila 2 menos fila 3. Y entonces la matriz equivalente que me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 5, menos 3, menos 6 y menos 5, menos 8, 0, 9. Si yo hago el desarrollo del determinante por la segunda fila, me va a dar 0 el determinante. O sea, aquí queda clarito. Cuando yo tengo dos filas iguales o dos filas proporcionales, puedo obtener una fila, o esto también pasa para las columnas, totalmente ceros. Y eso significa que el determinante de esa matriz es 0. Y si es 0, no existe la matriz inversa. Nota numérica. Ahora calculamos el poder de cálculo que necesitamos para hacer el cálculo de un determinante de una matriz de orden n. Fíjense que la cantidad de cálculo que necesitamos es esto. Esa es la fórmula. 2n al cubo sobre 3. De operaciones aritméticas, considerando como operación aritmética solamente a la multiplicación, que es la que lleva más tiempo de cálculo. La suma y resta son casi inmediatas. Entonces, una matriz de 25 por 25 necesita unas 10.000 operaciones y se puede hacer en menos de un segundo. Estamos hablando de un cálculo que, por un método de cofactores, la computadora más rápida necesita 500.000 años contra la misma computadora que necesita un tiempo menor a un segundo para hacer el mismo cálculo, solamente usando un método diferente, con una matriz de 25 por 25. Aquí queda evidenciado lógicamente que el método de cofactores solamente nos sirve para seguir desarrollando los otros teoremas y para resolver el determinante de matrices de orden 2 o de orden 3. Ya en orden 4 ya no nos conviene el método de cofactores. Entonces tenemos que empezar a ver combinaciones elementales de filas o de columnas para lograr ceros y simplificar el cálculo. Esa es la conclusión más práctica y más
potente que se hace en el tema de determinantes. Vamos a ver el ejemplo 4. Dice que la computadora se puede programar también para manejar matrices dispersas. Eso significa que aprovechan la presencia de los ceros. O sea, hacen el método de cofactores cuando les conviene. Y el método de reducción por filas, con operación elemental de filas, cuando les conviene. Entonces, veamos cómo es este ejemplo. Primero, tenemos que hacer es utilizar de pivote la columna donde está, la primera columna donde está el 2. Este 2 lo vamos a usar de pivote. O sea que vamos a fabricar un 2 acá con la operación elemental de fila de la siguiente forma. Obtenemos este determinante. A ese determinante lo desarrollamos por cofactores en la columna 1. En la posición geográfica implica un menos, el 2 está acá, y ya reducimos un grado, un orden, el determinante. Eliminamos esa columna y esta fila, y nos queda el determinante este. A ese le hacemos unas operaciones elementales de fila, aprovechando el pivot 1, ponemos que F2 es F2 menos 3F1 y obtenemos este determinante. Y acá intercambiamos las filas, nos sale afuera un menos 1. Al intercambiar la fila nos queda una matriz. No intercambió la fila, perdón. Esto estoy inventándomela yo, porque ese es el otro método que se puede hacer, lo dice más abajo. Lo que hace acá es desarrollar por esta fila, y entonces, no, perdón, por esa fila no, por la columna 1. Y entonces queda el determinante de esta matriz reducida. Aquí está el 1 que multiplica, la posición de ese 1 es positiva porque es menos 1 al cuadrado. Resolvemos este determinante, es 0 más 15, y aquí queda el resultado. Fácil. Combinó los dos métodos, y esto es lo que hacen las computadoras modernas, por lo cual la fracción de segundo se ve disminuida. Bueno, el teorema 5 dice de que en un determinante estas operaciones de fila también se pueden extender a hacer operaciones de columna. ¿Por qué? Porque estos teoremas, todos los teoremas anteriores del 1 al 4, se pueden aplicar tanto al determinante de una matriz como al determinante de su transpuesta. ¿Por qué? Porque el determinante de una matriz, eso es lo que dice este teorema, el determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz transpuesta. Bueno, ahí hay una demostración, no la vamos a hacer, pero la pueden hacer ustedes. Ya no me está quedando tiempo, me quedan 3 minutos. Y acá hay otra propiedad impresionante. Determinante del producto de una matriz. Este teorema es muy útil. El teorema 6 habla de matrices que se multiplican entre sí. Yo tengo dos matrices cuadradas que las multiplico entre sí, y a esas matrices, o sea, yo tengo una matriz A, una matriz B, y el producto de ambas matrices. El determinante de la matriz producto es igual al producto de las matrices factores. Espectacular. Esta propiedad está ejemplificada en el ejemplo 5. Nos da dos matrices
además hacemos el producto de esas dos matrices, nos da la matriz del mismo orden, le sacamos el determinante y da 45, sacamos el determinante de las matrices en forma individual y da esto, y comprobamos que el producto de A, del determinante de A por el producto del determinante B da igual al determinante de la matriz producto. Una cosa fantástica. El libro hace la advertencia de que eso no funciona para la suma de matrices, solo para el producto. Esta propiedad de linealidad de la función determinante no la vamos a ver porque el tema en el que está basado es de transformación lineal, que no lo hemos visto todavía. ¿Sí? Y bueno, y aquí empiezan los problemas de práctica. Con esto damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta? No hay nadie detrás de la pantalla, Dios mío. Se fueron todos a la cucha. Bueno, damos por terminada la clase. No, sí, estamos, profe. ¿Sí? Bueno, ¿Qué tal, 1. profe? Ah, 2, bien. Sí, profe. Sí, estamos. Perdóneme. Realmente ustedes tienen que entender mi decepción cuando nadie contesta, ¿no? Es muy feo para el docente. Tienen que entenderlas, traten de responder rápido, si realmente nos están quedamos- escuchando. Nos Dormido. quedamos callados por si alguno quiere preguntar y no decir no y que pase el siguiente tema o algo. Está bien. Claro. Bueno. De todas maneras, ustedes han visto de que si alguien dice, yo no entiendo, paramos todo y atendemos la pregunta. Así que no se fijen en eso. Ténganme piedad a mi sensible sentimiento de docente y contéstenme rápido, por favor. Bueno, damos por terminada la clase a menos que haya alguna pregunta. Bueno, ya está comenzando la otra clase. Profe, me voy a desayunar. Bueno, al De pelo. una. Bueno, chicos, estudien esto. Se acercan los parciales. Ojo, no se duerman. No solamente con álgebra, sino con las otras materias, ¿no? Vayan haciendo los prácticos. De estos dos secciones del capítulo 3 hay que hacer todos los ejercicios. ¿Sí? Sí, Dale, Nos profe. profe. vemos. Nos Nos vemos, vemos. profe. Ya, profe. Chao. Que ande bien.